Be kicking off this Bible school in Matthew chapter 1, verse 1. Hoy abrimos la escuela de Biblia y vamos a abrir exactamente en Mateo capítulo 1. You know, something that is so powerful about starting something like we're doing today. Algo poderoso de lo que empezamos fresco el día de hoy. As I've already mentioned, but I'll mention for those that are watching us online. Ya lo había mencionado, pero para todos aquellos que están viendo por primera vez en línea. Is that sadly the church nowadays has gotten away from the Word of God. Dice que hoy la iglesia se ha apartado demasiado de la palabra de Dios. We have gotten away from the fundamentals of Scripture. Nos hemos apartado demasiado de los fundamentos de la Escritura. And sadly, that has led to a lot of bad theology. Y eso ha causado mucha mala teología. A lot of unbiblical nonsense that is happening in the church. Y en realidad mucho que no es bíblico que se mueve ahorita en la iglesia. You know, we have to come back to the Word of God. Tenemos que regresar a lo que escrito está en la palabra de Dios. The Word is our foundation. Porque esta palabra es nuestra fundación. The word should be more important to us. La palabra tiene que ser más importante a nosotros Again, than any of the gifts of the Spirit. que aún los dones del Espíritu. Yes, I said Y te lo it. digo. The Word of God, La the palabra de gospel, Dios es el evangelio, salvation should be more important than any of the gifts of the Spirit. Debe de ser más importante que aún los dones del Espíritu. Because we also see an obsession with the gifts nowadays. Porque lo que vemos mal es cuando es una obsesión de los dones hoy en día. And sadly, churches like ours, Y tristemente hay iglesias como la de nosotros, for lack of better terms, they're looked at like, oh, how boring. y They're going to be empieza la teaching gente a the decir, Bible qué word for aburrido, word. van a estudiar la palabra de Dios, la Biblia, palabra por palabra. Why don't they just bring in a prophet and he can just start prophesying? ¿Por qué mejor traer un profeta que empieza a profetizar? So sadly, that's the state of the church these days. Es lo que vemos Guys. hoy en día. Okay, and we have to get back to the Lo fundamentals. que quiero es que regresemos a estudiar lo que son fundamentos. Because whether you believe it or not, there is coming a time Porque lo creas o no, vendrá un tiempo when they are going to start removing Bibles. donde van a querer remover las They are going Biblias. to start outlawing Bibles. Van a quitar aún por leyes las And Biblias. if you don't believe me, it's already happening in other Y si countries. tú no me lo crees, es algo que ya pasa en otros países. And if we don't know the Word of God, Y si tú no conoces la palabra de Dios, we're going to be in a bad state. vas a estar en un mal estado. So it is important to Por make eso, the Word of God Es importante que tú hagas la palabra de our Dios foundation. tu fundación. Romans 10:17 says that faith comes by hearing, hearing by the Word of God. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de It Dios. comes by hearing and hearing by the Word of God. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de So Dios. get ready to have your faith, your faith increased in your Es life. que prepárate para que tu fe aumente en tu vida. And before we start the last note, this is also important because let's be realistic. Y antes de empezar el estudio, quiero compartir lo siguiente. There are many in the body of Christ nowadays. I'm going to look at the clock right here, okay? There are many that fail to read their word like they should. Y hoy sé que hay muchos cristianos que hoy en día hay tanto que no lee la Biblia, no pasa tiempo leyendo la palabra de So Dios. this is perfect because you have no excuse by coming on Sundays. Así es que esto va a ser perfecto porque así no vas a tener excusa de aprender la palabra de Dios al venir cada domingo. Okay, based on time and I think we have time to go over chapter 1 and chapter 2. Quiero, basado en el tiempo, quiero hacer lo posible para cubrir 1 y 2. Estamos en el libro de Mateo. A lot of chapter 1 is the genealogy, so that covers about 17 scriptures, I think. Y lo que es Yeah. Mateo capítulo 1 cubre lo que es la genealogía de Jesucristo. So through that, we're gonna cover it kind of in broad, okay? We're not gonna really dive too deep into that. Así es que voy a cubrir lo que es los puntos importantes para que tú entiendas aquí el estudio. And thank God for my wife because she has provided me with some good notes for you all. Y So, gracias a Dios por el estudio que amen. lo hicimos juntos y eso también tenemos aquí notas. remember that I told you that it's a good time to bring your study Bible. I have my study Bible here. Y recuerden que les dije que trajeran una Biblia que tiene estudio. Tengo aquí yo mi Biblia de estudio. And just this disclaimer as well, guys, okay? We are not theologians, okay? I didn't go to seminary or Bible school, neither did my wife. We are teaching this word to you, led by the Holy Spirit, okay? So we're going to refer to the Bibles, the study Bibles here. We're going to refer to what we know and other notes that we have found, okay? So I just wanted to give that disclaimer.
Sí, como te he mencionado antes, no es que haya ido a un seminario o sea un teólogo, lo que quiero aquí es compartir estrictamente lo que el Espíritu Santo nos ha inspirado con notas, aún lo que escrito está en la Biblia y las notas incluidas. Remember, the greatest teacher we have is the Holy Spirit. El mejor maestro es el Espíritu Santo. I can already hear the religious ones probably grinding their teeth. Right? Puedes escuchar cómo los religiosos pueden crujir los dientes. What do you mean he didn't go to Bible school? ¿A qué te refieres a que no fue al estudio bíblico? I'm just saying, okay? Solo quiero compartir eso. All right. So, the last book of the Old Testament Así es que hablando del último libro del Antiguo Testamento, is the book of Malachi. es el libro de Malaquías. Correct? Correcto. Yes? Okay. So, there was a gap between Malachi and Matthew of roughly 400 years. Así es que desde el Antiguo Testamento del libro de Malaquías al empezar el Nuevo Testamento con Mateo, hubo un espacio, se puede decir, de tiempo de escribir la palabra de Dios de aproximadamente 400 años. This is known as the intertestamental period. Y es un periodo llamado el intertestamental. Some people even call it 400 silent years. Algunos lo han llamado 400 años de silencio. Now, it doesn't mean that things just stopped happening, Eso okay? no quiere decir que durante 400 años no haya pasado nada. What happened was there were books that were written during that time Hubo libros que fueron escritos en ese tiempo that are found in the Apocrypha. que están encontrados en otra sección Who de knows what the Apócrifa. Apocrypha is? Anybody ¿Quién ha know what the escuchado de la Apocrypha is? Apócrifa? Okay, if you were ever a Catholic and you had one of those the Catholic Bibles, they include the Apocrypha in there. Las Biblias católicas, eso las incluyen lo que se llama la Apócrifa. Now, the reason in the Protestant tradition that the Apocrypha was not included is because those books are historically accurate, but they are not inspired by the Holy Spirit. Y la razón por la que esos libros no fueron incluidos, se puede decir que en la Biblia cristiana, es por el hecho de que esos libros son correctos, tienen mucha verdad, se puede decir historial, pero no fueron libros inspirados por el Espíritu Santo para incluirlos. And that's why they were not included in the final canon. Por eso cuando decidieron poner lo que es el libro de la Biblia junta, por eso no la incluyeron. Doesn't mean they're wrong. No quiere decir que estén There are a lot equivocados. of references, some references from the Apocrypha in the Bible, Y hay muchas referencias de la Apócrifa aquí en la Biblia. Old and New Testament. Estoy hablando del Antiguo y Okay. Nuevo Testamento. So remember that 400-year gap Así es que recuerda esto, 400 años de silencio, where there were no prophets giving word donde no hubo profetas que soltaban ninguna palabra, until we get to Matthew chapter 1. hasta que entramos a Mateo capítulo 1. And here, which character are we introduced to in Matthew? ¿Y a quién nos presentan aquí en Mateo? We're introduced to John the Baptist. Aquí en Mateo somos, Right. se introduce lo que es Juan el Bautista. The voice that was crying in the wilderness. La voz que clamaba en el desierto, The one who was prophesied by Isaiah del que fue profetizado en el profeta Isaías, as that voice crying in the wilderness. como la voz que clamaba en el desierto. And he was the forerunner to our Lord Jesus Christ. Y él fue el precursor a la venida de He Jesucristo. came to announce the good news of Él Christ. vino a anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Okay, so let's get into some details about the book of Matthew. Así es que vamos a entrar en detalles de aquí del primer libro de Mateo. As we all recall from your all's teachings, right? Who got Matthew? Did you teach on Matthew? Matthew taught on Matthew, Así es right? que Amen. hace un mes nos pusimos a ustedes que ustedes dieron el estudio, ustedes hablaron de los discípulos y Matthew habló del discípulo Mateo. So we did that on Wednesday. We had a series of teachings where we had some of you come up and give word on a specific disciple. Así So, es que eso lo hicimos, y si recuerdan ustedes dieron palabra de cada discípulo. so what do we know about Matthew? Ahora, ¿qué sabemos de Mateo? He was a tax collector Él era un colector de taxes, in Capernaum, to be exact. se puede decir que la ciudad de Capernaum. Okay, in the Gospels of Mark and Luke, Y hablando de los evangelios de Marcos y Lucas, he is referred to as Levi. su nombre es mencionado como Levi. Now, something powerful about Matthew, like many of the other disciples, Algo interesante de Mateo, como los otros discípulos, is that Jesus told Matthew to follow him, and immediately he left
his position of being a tax collector. De que cuando Jesús lo encontró y le dijo, deja todo y sígueme, él dejó su posición de colectar taxes. How many of you know that's hard for people to do nowadays? ¿Cuántos saben de que eso es difícil hoy en día, dejar tu carrera? Remember when Jesus called his disciples, he told them, leave everything and follow me. Cuando Jesús habló a cada de sus discípulos, les dijo, dejen todo y síganme. Put yourself in that Ahora situation. ponte tú en esa Our posición. Lord was to appear and say, follow me, leave everything that you have. Si el Señor se te apareciera frente a ti y te dijera, deja todo y sígueme. It would be hard for people to do. Hay mucha gente que batallaría para hacer eso. So Matthew decided to follow Así Jesus. es que Mateo hizo la decisión de seguir a Jesús. And something powerful about his name Y algo poderoso que es su nombre. is that it means gift of God or gift of Yahweh. ¿Sabías que el nombre Mateo quiere decir en hebreo regalo de Dios? So Matthew, you are a gift of God. Así es que Mateo, tú eres un regalo de Amen. Dios. So and so are all of us, Y okay? todos aquí somos Don't regalos de toot your own Dios. horn there, buddy. All of us are gifts of God too. Todos aquí somos regalo de Dios, ¿amén? Un Oh, but regalo de that's Dios. powerful because how many of you know names have meaning? Pero Okay? eso es poderoso porque si ustedes no sabían, los nombres tienen un significado. For those of you that don't have kids, Para ustedes que no tienen hijos, be careful in choosing a name for your kids. tengan cuidado del nombre que van a escoger para sus It hijos. might be a bad idea Quizás sea mala idea to name your daughter Jezebel. que tú le pongas a tu hija el nombre que está bien. Ay, but we've seen it. Pero lo hemos visto. Don't do that. No hagas Okay? eso. Make sure you choose a name Asegúrate de escoger un nombre. that's not gonna, research the meaning of the name. Pero Yes, sobre thank todo you. estudia los significados de los nombres para que pongas el nombre correcto. All right. And then it's, let me get to my notes here. So it is estimated that the book of Matthew was written between 50 and 60 AD. Así es que el libro de Mateo fue escrito basado en los eruditos de que aproximadamente de 50 a 60 años después de la muerte de Jesús. And Matthew, Mark, Luke, and John, they are known as the synoptic gospels. Y son conocidos como los evangelios sinópticos. Meaning they are the books that speak on our Lord Jesus En las Christ palabras te presentan quién es as Jesucristo, far as his life. basado en su vida en la tierra. Okay. Amen. Amén. All right. We clear as mud. Okay. So let's get ready to get into this, okay? Vamos Now, a entrar en detalle. again, I'm not going to be reading verse by verse the first 17 scriptures Las primeras 17 escrituras no voy a leer versículo tras versículo, because it just gives the genealogy. It goes from this name to that name and this name and that name, okay? porque So, solamente están aquí incluyendo los primeros versículos la genealogía de Jesucristo y mencionan los nombres desde Abraham en adelante. but thank God for my wife as she has kind of broken this down, highlighting important names in this genealogy. Y en esta genealogía hay nombres que son importantes de mencionar. And just know that as we read these names, okay, they are obviously ancestors of Jesus. Okay, Jesus came from this bloodline. Okay, and what stands out here is that it is a bloodline of redemption. El mensaje que vas a recibir esta mañana, hablando de la genealogía de Jesucristo y todos sus antepasados, te vas a dar cuenta que el mensaje es redención. So here we have, kicking off this genealogy, Abraham. Empezamos aquí mencionando de sus Okay. antepasados a Abraham. We have Isaac after that. Después de eso, el hijo que es Isaac, We have Jacob, Jacobo, whose name was changed to Israel, el cual Dios cambió su nombre a Israel, whose 12 sons became the pillars, okay, of the nation of Israel. el cual tuvo 12 hijos y fueron los pilares, las que se hicieron las 12 tribus de Israel. Okay, after that we have one of Jacob's sons was Judah, Y uno de los hijos de Jacobo fue Judá, que fue también del antepasado de Jesús. which is the tribe where Jesus comes from. He is the lion of the tribe of Judah. Por eso es que es mencionado que Jesús es de la tribu de León de Judá. Another important name we have here is we have Tamar. Un nombre importante aquí es un nombre de mujer, es Tamar. Okay, further down the line we have Rahab. Y luego de aquí sigue otra mujer llamada Rahab, We have Ruth as well. otra mujer llamada Ruth. We have King David, Y de este linaje Okay. viene el rey David, who we know had Solomon. el cual conocemos que tuvo a un hijo llamado Salomón. Now something very important to note about that is that Solomon, okay,
his mother was Bathsheba. Y otro mencionado aquí es que también la mamá de Salomón fue Betsabé. Remember that Bathsheba was the wife of Uriah. Y originalmente Betsabé fue la mujer, la esposa de Urías. And how is it that whole situation happened? ¿Y cómo fue que pasó esa situación? Para hablar de esta Remember historia. that David fell into sin with Bathsheba. Entonces el rey David cayó en pecado con esta mujer llamada Betsabé. He lusted after her so much that he had Uriah killed. Entonces este rey David cayó bajo lujuria y deseó a esa mujer al punto que la quería solo para él, que mandó matar a su esposo Urías. So eventually she becomes his wife. Así es que eventualmente ella sí se hace su esposa. And King Solomon is born. Y nace el rey Salomón. Now here's something powerful about Solomon. Ahora algo poderoso hablando de Is that he is Salomón. known as the wisest person probably in the entire Bible. La Biblia lo menciona como el hombre con la más sabiduría historialmente. He wrote the book of Proverbs. Él escribió el libro de Proverbios. So it's, something powerful came out of all of that. Así es que date cuenta cómo con la redención de eso hace algo poderoso. We know that it was through Solomon that the temple was built. Y sabemos que por medio de Salomón fue hecho el primer templo. Remember that King David was supposed to build the temple initially. Y te recuerdo que el rey David inicialmente era para construir el templo. But because of the sin he fell into, that blessing fell to his son Solomon. Pero por el pecado que cayó sobre él, de lo que te mencioné, tuvo consecuencias, así es que la bendición solamente tuvo que caer sobre su hijo. And some might say, well, that's not fair because David fell into sin. Y algunos van a decir, bueno, eso no es justo porque el rey David cayó en pecado. But here's the difference with David and others. Pero aquí es la diferencia del rey David y de otros. Is that David had a heart that was after Christ, after God. De que el rey David tenía un corazón que siempre estaba tras Dios. He had a heart after Almighty God. Tenía ese corazón que siempre buscaba de Dios. And he cried out to God Y él le clamaba a Dios. for him not to take the Holy Spirit away from him. Y él le clamaba a Dios para decirle que no le quitara el Espíritu Santo. So again, he received that redemption by his repentance. Entonces aquí es importante hablar de la genealogía de Jesucristo por la redención que él recibió por medio de Jesucristo. Okay, let's continue. Sigamos hablando. Okay, we also have Jehoshaphat in that bloodline. En este linaje también viene Josafat, Okay, we have Joram, viene Joram, Hezekiah, Ezequías, we have Zerubbabel. y más adelante viene Zorobabel. Zerubbabel is key because Zerubbabel along with Joshua were the ones that built the second temple. Y Zorobabel es un hombre importante, tiene simbolismo porque él fue el gobernador que sacó a la gente de Babilonia cuando estaban bajo esclavitud, y él con Josué levantaron el segundo templo. Yes, he was key in pulling the people out of captivity from Babylon. Amen. And then further down the line, we get to Joseph, who was the earthly father of Jesus and husband of Mary, who obviously gave birth to our Messiah. Entonces, más adelante en el linaje, la genealogía de Jesucristo, estamos viendo cómo viene José después de esto. Y José es el hombre que se casa con María para que María tuviera a Jesucristo, inspirada por el Espíritu Santo. Now, on your own time, you can go and read the genealogy yourself. Cuando Okay? tú tengas tiempo, ves siguiendo los nombres. So what we see here is from Abraham to David, there are 14 generations that are mentioned. Y algo mencionado, la Biblia aquí menciona algo clave. Dice que desde las generaciones, desde Abraham a David, fueron 14 generaciones. And remember, it was necessary for Christ to come from the Davidic bloodline. Y era importante que Jesucristo viniera de la sangre, se puede decir, de David. And this explains why when Jesus came, he was not accepted, because they expected him to be another King David. Y por eso esto explica aquí de cuando Jesucristo nació, de que no lo aceptaron porque esperaban de que él llegara como un rey, como el rey David fue. So again, by connecting Jesus to the Davidic bloodline, it shows Jesus with his royal heritage. Así es que conectando las piezas aquí de su genealogía, tú vas a poner como él viene de ese linaje de reyes. So not only was he born a king physically,
but also spiritually, he is the king of the universe. Pero quiero que sepas que no solo vino de un linaje de reyes, pero espiritualmente Él es el Rey de Reyes. Okay, so with that being said, let's pick it up again in verse 18. Ahora sigamos el Okay? versículo 10. Matthew 1, verse 18. So it says, now we're going to read about the birth of Jesus. Ahora vamos a leer sobre el nacimiento de Jesucristo. Now the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido de el Espíritu Santo. So this was a supernatural birth, my family. Así es que María Okay? concibió de una manera supernatural. So when you have someone doubt the supernatural birth of our Messiah, Cuando alguien duda de cómo nació el Mesías, take them here to this scripture. llévalos a estas escrituras. Remember, Mary was impregnated by the Spirit of God. Te recuerdo que el embarazo de María fue supernatural, So solamente por el Espíritu de Dios. It was supernatural from the start. Fue desde el principio algo supernatural. Okay, let's continue reading in verse 19. Then Joseph, her husband, being a just man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privately. José, su marido, como era justo, estoy leyendo el 19, ¿ok? José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. And the fact, we got to remember that there was a punishment of death that would have come over Mary. Y esto era algo importante porque en aquel entonces culturalmente, si hubieran encontrado a una mujer embarazada y no estar casada, la hubieran matado. So the fact that they fornicated, per the world's eyes, through the lens of the world, okay, by fornicating, it's punishable by death. Entonces culturalmente, si hubieran visto a esta mujer, María, aquí de ejemplo, que hubieran visto que está embarazada, la hubieran acusado de fornicar y la hubieran puesto con un castigo de muerte. Obviously, them telling everybody, hey, by the way, my wife was impregnated by the Spirit of God. A lot of people would not have believed her. Y si ellos hubieran compartido a todo el mundo, ¿saben qué? No, es que ella fue embarazada por el Espíritu Santo, no les hubieran creído. So notice that Joseph, they kept it secret, okay? Te das cuenta que José era un hombre justo para mantenerlo en secreto, Not to make her a public example. para que no la pusieran en vergüenza. Okay, let's continue in verse 20. 20. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Y el 20 dice, y pensando en él esto, he aquí hablando de José, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. So the angel appears, and more than likely it was the angel Gabriel. Y los eruditos han puesto aquí que quizás fue el ángel Gabriel que trajo el mensaje, Gabriel was always the messenger angel. porque él es conocido como el ángel de mensajes. And then we pick it up in 21, it says, And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Y siguiendo aquí el 21, lo que le sigue diciendo el ángel dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Wow. Now, the meaning of Jesus, okay, the Hebrew meaning, first of all, it has here Yehoshua, okay, per this study Bible, Yehoshua, and it means Jehovah saves. Así es que, hablando del nombre de Jesús, en hebreo, cuando lo buscamos directamente, está mencionado como Jehoshua, hablando de que Dios salva. En otra versión hebrea también es el Mesías. So it is Jehovah saves.
Jehová salva. So, we look at groups like the Jehovah's Witnesses. Ahora, cuando vemos grupos como por ejemplo los testigos de Jehová, Okay, they're actually worshiping the right God. ellos están adorando al Dios correcto. But the problem is they do not acknowledge Christ as Lord and Savior. El problema es cuando ellos no reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. They don't acknowledge Him as the Son of God Porque no lo reconocen como el Hijo de Dios. or the Son of Se Jehovah. puede decir el Hijo de Jehová. So that's where the problem is Entonces, hay with un that group. problema con ese grupo. So remember, it means Jehovah Así saves. que recuerda lo que quiere decir aquí, a Jehová salva. And I want you to put yourselves in Joseph's shoes. Y ahora quiero que te pongas por un momento You men en los that are in zapatos de José aquí, o los hombres que están aquí. Can you imagine the emotions that were running through this man's mind? Imagínate las emociones que estaban corriendo por la mente de este hombre. An angel appearing to him and telling him, hey, by the way, your wife is pregnant and she's impregnated by Almighty God. Este hombre que recibe en sus sueños revelación y el mensaje del ángel de Jehová que viene y le dice, por cierto, la mujer a la que estás la que te vas a casar, ella está embarazada, pero está embarazada de Dios. That's a lot to handle right there. Eso es mucho para poder absorber. It could even sound a bit crazy to some people, Para right? mucha gente se puede escuchar como una locura. But it's hard to argue when an angel appears to you and Pero tells algo you that. difícil es cuando quieres argumentar cuando un ángel de Dios se te aparece. And Joseph was a good man. Pero quiero que sepas que José fue un buen hombre. Okay, let's pick it up again in verse 22. Sigamos en el versículo 22. It says, now all of this was done that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Dice la palabra de Dios, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Dice, el profeta cuando dijo y profetizó, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. So for those of you that want a baby boy, Así que para aquellos que quieren un niño, un you're hijo, praying for a baby boy. estás orando por un hijo, That'd probably be an awesome name to give him. sería un nombre poderoso que tú le des. Emmanuel, Emmanuel, which is translated God with us. que quiere decir Dios con nosotros. Emmanuel. Emmanuel. You're blessed. You're blessed there, Emmanuel. Manny, those of you know his name is Emmanuel. El nombre de Manny, le decimos Manny de cariño, pero su nombre completo es Emmanuel, lo que So quiere decir Dios con nosotros. So your parents chose a very powerful name for Así you. es que los padres de él hicieron una buena decisión dándole ese nombre. Okay, let's continue in 24. Sigamos en 24. Then Joseph, being raised from sleep, did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife, and knew her not till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Entonces que, siguiendo leyendo aquí, el 24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció, en otras palabras, no tuvo intimidad con ella hasta después de que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús, como le había instruido el ángel. So Joseph was obedient to the Lord Así es que vemos aquí que José era un hombre obediente al Señor, by not having relations with his wife. por no tener relaciones con su esposa legítimamente. What does that tell us, family? ¿Qué nos dice eso? Joseph feared the Lord. De que José temía al Señor. That's hard to do these Y hoy days. en día es algo que es difícil para muchos. So that's why I tell you, Joseph was a good man. Por eso te comparto, José era un hombre justo. And we know that with God, He never makes Y mistakes. sabemos de que con Dios Él no hace errores. There are never coincidences with God. Y no hay coincidencias con Dios. He knew what He was doing when He chose Joseph and Mary to be the earthly parents of Christ. Dios sabía a quién iba a escoger para que fueran los padres terrenales de su Hijo Jesucristo. Okay, I didn't want to take too much time with this. I know you guys already know this. This should be basic 101 Bible, right? Esto es algo que no quise compartir mucho tiempo, pero es algo que es importante y es básico de la genealogía de Jesucristo. Okay, let's get into chapter 2 now. It says, the visit of the wise men. Chapter 2, verse 1, it says, now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star
in the east and are come to worship him. Cuando Jesús, vamos ahora en capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Something interesting about Bethlehem. Algo Okay? interesante de Belén. Bethlehem was a town 5 miles south of Jerusalem. Belén fue una ciudad 5 millas al sur de Jerusalén. 5 miles south of Jerusalem, and its name in Hebrew means house of bread. Y el nombre Belén en hebreo quiere decir la casa de pan. Again, my family, God doesn't do anything by coincidence. Como el recuerdo, Dios no hace nada por coincidencia. We know that Jesus is referred to as the bread from heaven. Y sabemos de que Jesús es reconocido como el pan del cielo, He's the bread of life. porque Él es el pan de vida. So even the town that he's born in is known as the house of bread. Así es que en el lugar donde Él nació es aún reconocido y es nombrado Belén, que quiere decir casa de pan. That's powerful. Es algo poderoso. And another interesting fact is this was also the birthplace of King David. Y otra verdad es que fue el mismo lugar donde nació el rey David, en Belén. This was also the original city of Joseph's ancestors. Y fue la ciudad original de los antepasados de José. Okay, let's pick it up in verse 3. When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos a los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. So Herod the king, a little bit about him. Okay, he was known as Herod the Great. Herod the Great. Y este era el tiempo donde estaba reinando Herodes, cuando era conocido como el gran Herodes. And he became king in 43 BC. Y él se hizo rey en el año 43 antes de Cristo. Now here we have a mention of the wise men in verse 1. Y el versículo 1, algo interesante que menciona los hombres sabios. Okay, these wise men were originally the priestly castle among the Persians. Y estos, hablando de los hombres sabios, eran los magos que estaban originalmente, Originally from Persia and Babylon. que venían de Persia y también eran de Babilonia. Okay, and they were royal visitors who were also kings. Y ellos también eran conocidos como reyes porque eran visitantes y ellos venían de ser reyes. Now, something fascinating about they call them magi or magi, okay, is that they were experts in the study of the stars. Algo interesante por lo cual la Biblia los menciona como magos y anteriormente es porque ellos en aquel entonces su maestría era en la astrología, en estudiar lo que es las estrellas. So notice they are asking in verse 2, for where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east. Entonces el versículo 2 dice claramente diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. So we know that God will always give us signs and wonders in the heavens. Algo que Dios siempre nos dará son señales y prodigios en los cielos. Have you guys noticed some of the stars nowadays are extremely big, like really big? ¿No se han visto? Hay unas estrellas, hay una en particular que es extremadamente I grande. think that God is continuing to give us signs and wonders to this day. Yo siento como que Dios hasta el corriente nos sigue dando señales, Because we know that Christ is getting ready to come back. porque Cristo se prepara para regresar So he is preparing the way. y Él está preparando el camino. So this is fascinating. These wise men studied the stars. Date cuenta como estos magos, su estudio era enfocados en las estrellas. Okay, let's pick it up again in verse 5. Ahora versículo 5. And they said unto him, unto Herod, in Bethlehem of they told him, in Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, and thou, Bethlehem, in the land of Judah, art not the least among the princes of Judah, for out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel.
El 4 dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén, de Judea, porque así está escrito por el profeta. So these people studied the Torah. Así es que estos hombres también estudiaban lo que era el Torah. Okay, and this prophecy that is given, you can find it in Micah 5:2. Y esta profecía que ellos aquí describen es una profecía escrita en Mica 5:2. You can find it in Micah 5:2 and also Isaiah Y 9:6, también en Isaías 9:6, where it talks about this one who would come and govern and rule. donde habla del que vendrá para gobernar. So remember in Isaiah 9:6 it says, "For unto us a child is born, a son is given, and the government shall be upon his shoulder." Porque dice en Isaías la profecía de que se nos dará un gobernador, el gobierno estará sobre sus hombros. So again, that's Micah 5:2 and Isaiah 9:6. Just write them down and study them on your own Ponlo en time. tus notas, Mica 5:2 y Isaías 9:6. So let's pick it up in verse 7. Then Herod, when he had privately called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem and said, "Go and search diligently for the young child. And when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also." Ooh, El sneaky little 6, snake. no lo leí, pero el 6 es la profecía que está en Micas y dice la palabra de Dios, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo de Israel. El 7 dice, entonces Herodes, llamado en secreto a los magos, indagó que ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, que les dijera dónde estuviera y dónde se apareció. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya a adorarle. So here, verse 8, we could say that Herod was being sarcastic. Y se puede decir que aquí el rey Herodes estaba siendo Because sarcástico, he's saying he wanted word of where Jesus was so he could worship him. porque él dijo aquí de que él quería saber dónde había nacido Jesús porque él quería adorarlo. But in reality, Herod feared a rival ruler. Pero en realidad Herodes estaba preparado porque él temía a cualquier gobernador que fuera su rival. He feared somebody who would threaten his throne. Y sobre todo él temía a todo aquel que causara temor en su trono. Someone who would pretty much overthrow him from that throne. En otras palabras, él temía a que lo tumbara de posición. Okay, so we could say he was being sarcastic in verse 8. Entonces, este versículo 8, como tú lo lees, básicamente él está siendo sarcástico. Verse 9, when they had heard the king, these wise men departed, and lo, the star which they saw in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. Wow, that's powerful. Ahora, ellos, hablando de los reyes magos, ellos habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. So if you ask me, this star was an angelic being, Y si tú me dices que esta es una estrella, representa un ángel, leading the way for these wise men to locate Jesus. abriendo camino para Jesucristo, porque eso les indicaba dónde iba a estar Jesús a los How magos. many of you have been paying attention to the stars lately? ¿Cuántos han estado poniendo atención a las estrellas últimamente? When you look up at the stars, Cuando tú miras al cielo, I have seen some, yo he visto okay? algunas, And no, I'm not crazy, y no okay? estoy loco. I have seen it, my wife has seen it, others have seen it. Otros lo I han think visto. Manny has even seen it. One time me and you were looking up at the sky. Un día estaban ellos allá viendo el cielo. I have seen stars literally super bright, and all of a sudden they just disappear. Hemos visto como hay estrellas que tú las ves con mucha luz y de repente se empiezan a desaparecer. Now that's either some kind of governmental weirdness, or that is Almighty God giving us signs in the heavens. O la explicación puede ser que sea algo del gobierno o literalmente el Señor nos dando las señales celestiales. I choose to believe that they are signs from our God. Y yo prefiero creer que son señales de nuestro Dios. God is giving us these signs, De que Dios nos da señales. again, because
things are happening so quickly in this world. Porque hay tanto que pasa rápidamente en este mundo. Prophecies are being fulfilled. Las profecías se cumplen. And there is a battle in the Y es heavens. una batalla en los cielos. Remember the battle from the second heaven. Te recuerdo la batalla del segundo cielo. Okay, that is where Satan and his kingdom operate from. Porque ahí es donde Satanás y su reinado opera. So a lot of what we're seeing is angelic activity. Así es que lo que tú ves mucho es actividad angelical. At the same time, it could be demonic activity as A la well. misma vez vas a poder ver que sea actividad And as demoníaca. we read here, we see how the star led these wise men to where Jesus Algo was. interesante de esta estrella es como guiaba a los magos, a estos reyes, para poder encontrar dónde estaba localizado Jesús. So this is very, very powerful Así es que here. esto es poderoso de que tú veas. Okay, verse 10. Ahora el 10. It says, when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, and frankincense, and myrrh. And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. Praise the Lord. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes que eran oro, incienso y mirra. Thank God that these men feared God, Date cuenta que esos eran hombres temerosos a Dios, that they believed in God, de que creyeron en Dios, that they knew that this was the Savior of the world that had just been born. y que ellos reconocieron que el Salvador del mundo acababa de nacer. And again, God gives them the confirmation through a Y dream. nuevamente Dios les da confirmación por un sueño. He gives them that warning through a dream that they should not return to Herod. Y Dios les da esa alerta con sueños de que no regresen con Herodes. Because as we are going to read here shortly, Herod had a plan. Porque como tú vas a leer aquí, te vas a dar cuenta cómo Herodes, el rey, tenía un plan. Because again, he feared being overthrown. Te menciona de que él tenía temor de que lo destronaran. How hard is it for a ruler that's in power to be, when someone comes up and threatens his throne? Porque qué tan difícil es para un gobernador, alguien que esté en de rey, y que alguien venga a quitarle su trono. Back in those times, it was punishable by death. Y en aquel entonces, el rey que caía era muerte. So again, God's plans are perfect. Así es que los planos de Dios son perfectos. We know that the enemy was trying everything to destroy our Lord and Savior from the time he was born. Porque el enemigo, su plan era destruir a nuestro Señor Jesucristo desde el momento que él nació. But how many of you know that Almighty God is always 10 steps ahead of the Pero enemy? ¿cuántos saben de que Dios siempre está 10 más adelante que el enemigo? The enemy's never gonna outduel or outsmart the master chess player. El enemigo nunca va a vencer, ni va a ser más inteligente que nuestro Dios. Okay, let's pick it up again in verse 13. It says here, the flight into Egypt. Verse 13, and when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word, for Herod will seek the young child to destroy him. Verse 14, when he arose, he took the young child and his mother by night and departed into Egypt. Así es que voy a leer desde el 12 porque no leí. Dice el 12, pero siendo avisados por revelación en sueños, aquí está hablando de José, por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Pues después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció nuevamente en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. 14 dice, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Just a few notes that I want to read from here. It says, a special divine revelation in the form of a warning
was given to both the wise men and Joseph. Si te das cuenta, la alerta que el Señor les daba a los reyes magos y a José venía en sueño. In the form of a dream. Y venía en forma de ese sueño. So when you dream, Así que cuando tú I know that sueñas, many of us dream. yo sé que muchos son soñadores God will aquí. speak to us through our dreams. Dios nos Okay. habla por medio de Now, sueños. this is what you have to keep in mind, family. Ahora tienes que mantener esto en mente. Not every dream is of God. No todo sueño viene de Dios. Okay, the enemy can influence your dreams. El enemigo también puede influenciar tus sueños. Sometimes your dream is just what stayed on your subconscious before going to bed. A veces un sueño puede ser simplemente lo que se quedó en tu subconsciencia de lo que comiste antes de que te fueras a So dormir. again, make sure to test every dream as well. Así es que eso debe enseñarte que si sueñas, de que pruebes todo espíritu, Okay. aún los sueños. So a good idea, I know that my wife does it. Okay, she writes down her dreams. Y algo importante es cuando Dios te dé sueños, es que los apuntes. She'll write them down either on her phone or on a notebook. Okay, so that's something that you guys can apply as well. Así es que es algo que tú también puedes aplicar. Cuando Dios te dé sueños, apúntalos. And you have to pray about your dreams. Y tienes que orar que Dios te dé revelación de tus sueños. Ask the Lord, Lord, is this dream from you? Dile, Señor, ¿este sueño viene de ti? If you're having a dream where whatever is speaking to you tells you, hey, go and jump off the I-10, that's probably not of the Lord. Si tienes un sueño y algo te está diciendo, ve, tírate de allá de un puente, entonces evidentemente ese sueño no Or viene de something, Dios. I know that's kind of an exaggerated example, but or others where I've heard where people have a dream, hey, leave your spouse, just leave her. Y he escuchado de personas que me dicen que tienen sueños donde en el sueño les dicen que dejen a su cónyuge y eso hagan. Now, if you know your word, Pero si tú conoces tu which palabra de I know Dios, all of you do know your lo que yo word, sé que ustedes conocen la palabra de Dios, we know that the union of marriage is holy and sanctified. sabemos que la unión de matrimonio es santa y santificada. So that's where you put your knowledge of the word, Ahí es cuando tú pones tu conocimiento de la and palabra. also an amazing thing that God has given us called common sense, Y algo Okay. que Dios nos ha dado llamado sentido común. to say, yeah, this dream is probably not from the Lord. De decir, no, este sueño quizás no viene de Dios. Because God does not want you leaving your spouse. Porque Dios no va a probar de que tú dejes a tu cónyuge. Unless, A menos you know, there is violence, que haga violencia there is o que infidelity. haga infidelidad. Okay, that's a different story. Es otra historia. But remember, the holy union of marriage, Pero la unión santa de matrimonio it is blessed and sanctified by our Lord. es bendecida y Okay. santificada por nuestro Señor. These are just examples of testing dreams, Y esos son okay? ejemplos de cuando tú tienes que probar aún los sueños que And here's recibes. another word of wisdom Otra palabra de sabiduría that I heard from a wise woman of God, que escuché de una mujer sabia. being my beautiful wife here, okay? She says, don't share your dreams with everybody. Y otra palabra de sabiduría es que no compartas tus sueños con todos. Don't share your dreams with No everybody. vayas y compartas tus sueños con todos. Watch, I'm looking up at the clock again, okay? Estoy viendo el reloj. Don't share your dreams with everybody. No compartas tus sueños con todos. There are some dreams that my wife has received that she doesn't share with me. Hay sueños que Dios me ha revelado que yo no puedo compartir ni siquiera con Él. And I ask her, why not? I'm your hubby. It's because the Lord told her not to. Y Él me pregunta, ¿por qué no? Si yo soy tu esposo, y es porque el Señor no me ha instruido. From what compartirlo. I've shared about myself and how I dream, Y como te he compartido de que yo sueño, a lot of times I have trouble remembering my a dreams. veces yo batallo para recordar mis sueños. But then I get really significant dreams Pero de repente recibo sueños muy significativos that I remember very clearly. que me acuerdo claramente. And I'm sorry, but I'm lazy. I don't write them down, okay? Y me disculpo de ustedes, pero no los apunto. But thank God I have a good memory. Pero Thank gracias you, a Dios Lord, tengo for una that buena memory you gave memoria. me. Y gracias a Dios por esa Okay? memoria. And right away I share them with my wife. Inmediatamente los comparte conmigo. And she is good at remembering. Hey, remember when you had that dream? Y yo me acuerdo cuando le digo, ¿te acuerdas aquel sueño que tuvimos? And sure enough, a lot of times it comes to pass. Y a veces pasa después de lo que él sueña. So just little nuggets we wanted to give you about dreams, Y es okay? un poquito que te quiero compartir sobre los sueños. And hear my heart, okay? We're being led by the Spirit of God here, okay? Escucha mi corazón porque aquí estamos siendo guiados por el Espíritu de Yes, Dios. we have some notes here from the study Bible. We have some notes that my wife made. But the rest of this, like the dreams, we're being led by God's Spirit, okay? Y lo que te estamos guiando aquí sabemos que tenemos notas en tu Biblia, pero sobre todo queremos ser guiados por el Espíritu Santo. So that's why we said it's going to be teaching /
preaching. Por eso vas a ver que es aquí enseñanza, es también predicación. Okay, more notes here on this warning. Okay, so as we know, the wise men, okay, they're warned of God, so they avoid Herod. And then we have Joseph and Mary who fled with Jesus into Egypt. Así es que vemos aquí que reciben esas alertas en sus sueños y de resultado tienen que huir de ahí lo que es José, María y Jesús. And according to what it says here, in Egypt at that time, there was a large Jewish population. Y en aquel entonces, cuando huyeron y fueron para Egipto, había una población grande de hebreos ahí. And it says here, especially in and around the city of Alexandria. Sobre todo en la ciudad o alrededor de la ciudad de Alexandria. And from what I remember off the top of my head, I believe that they stayed in Egypt until Jesus was around roughly 12 years of age? 12 to 13 years of age. I know it's in scripture. We'll get to that. But so a big part of his childhood was in Egypt. Así es que si te das cuenta aquí, parte de la infancia de nuestro Señor Jesucristo fue estar en Egipto por un tiempo, quizás hasta 12 años. Now here's where all the weird New Age nonsense comes in. Y aquí es donde vienen ideas que no son santas, que vienen hasta con la nueva era. If you start hearing weird teachings, or you start hearing from people say, well, that's where, when Jesus was in Egypt, that's where he learned all the mystical arts. That's where he learned about reincarnation and all this. So you see, it's godly. Sabes, hay muchos que tuercen la palabra de Dios y muchos empiezan a decir, ahí fue en Egipto donde Jesús aprendió sobre lo místico que es la reencarnación y todas las ideas, pero tengan cuidado sobre todo cuando hablamos de Jesucristo, de lo que no es. How many of you have heard that nonsense before? ¿Cuántos han escuchado eso antes? Okay, well, it's real, it's out there. Y es una realidad de que muchos allá afuera piensan eso. Many attribute, because Jesus spent some significant time in Egypt, that's where he learned a lot of what he did. Y muchos atribuyen, dicen que por eso Jesucristo hacía lo que él hacía, porque el tiempo que pasó en Egipto. If you hear any weird stuff like that, si tú escuchas una loquera como esa, that is Antichrist. Es anticristo. That is demonic. Es demónico. Run from that. Apártate de eso. Because Jesus Porque Jesús is the Son of Almighty God. Jesús es el Hijo de Dios Jesus Todopoderoso. is God in the flesh. Jesús es Dios en carne. Okay, He is in the Father and the Father is in Esa es la Him. palabra de Dios, que Él está en el Padre y el Padre está en Él. He didn't need to learn no weird, mystical, magical, mumbo jumbo nonsense, Él no okay? tuvo que ir a Egipto para aprender magia, ni nada místico, ni nada de eso. All of that power is because He is Almighty God. El poder que Él tenía es porque Él era Dios en sí mismo. So if you start running into weirdness like that online or Así es through que social si tú media, te encuentras con eso en las redes sociales, que tú lo veas o escuches, turn that nonsense off, apaga esa tontería. okay? Because it will start to influence you. Porque te puede empezar a influenciar. Okay, it's a big weapon that the enemy is using Es una- to confuse people. Es una arma que el enemigo usa para confundir a la gente. Okay, so let's pick it up again in verse 13. Everybody still with me? Regresen conmigo al Yes? capítulo 13. Okay, all right. Verse 13. Versículo 13, perdón. And when they were departed into Egypt, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, Arise and take the young child and his mother and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word. For Herod will seek the young child to destroy him. Verse 14, when he arose, he took the young child and Mary by night and departed into Egypt. And verse 15 says, and was there until the death of Herod, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, out of Egypt have I called my son. Wow. 13 dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece ahí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. 15. Y estuvo allá
hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. So Herod, according to this here, he died in 4 BC. Así es que Herodes murió 4 veces. So 4 BC is when he died. But how awesome is that all the Old Testament prophecies were speaking of all of this happening when Jesus was born. ¿Ves la importancia del Antiguo Testamento? Porque tiene tanta profecía que se estaba cumpliendo durante este tiempo que nació Jesucristo. Again, it says there at the end of 15, out of Egypt have I called my son. Y aquí dice: de Egipto he llamado a mi hijo. Okay, verse 16. It says, then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth, and he slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coast thereof, from 2 years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men. Entonces Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, porque no le dijeron dónde estaba Jesús, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Eso nos indica la edad de Jesús, que estaba entre esas edades, que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. What a terrible ruler. Qué gobernador tan terrible. Straight up Antichrist. Anticristo. So remember, the enemy had his plan as well, Y te recuerdo que el enemigo tenía también su plan to destroy our Messiah de destruir al Mesías from his time of birth. desde que nació. So this king, remember, he died in 4 BC. Es que te recuerdo que Herodes murió en el 4 BC. But how many children were not slaughtered by this tyrant? Pero cuánta sangre tuvo en sus manos, inocente de todos los niños que murieron bajo sus manos. From 2 years old and under. Que de 2 años de edad a recién nacidos. That is terrible. Okay? That I can't even, that's unfathomable right Eso es there. algo que es increíble. And thank God, again, God's perfect plans Y gracias a Dios por los planes perfectos de Dios, of warning the wise men de alertar a los reyes magos, not to go back and disclose the location of Christ. de que no regresaran con Herodes y decirle dónde estaba Jesús. And God protecting Joseph, Mary, and Y Jesus Dios estuvo protegiendo a José, María y Jesús. by coincidentally going back to Egypt, which is where initially in the Old Testament they were pulled out of slavery. ¿Por qué? Porque Jesús, Dios el Padre les instruyó de que llevaran a Jesús a Egipto, al lugar donde nadie se va a imaginar. That's kind of ironic, right? For Es over irónico. 400 years they're in slavery to the Egyptians, the Israelites, and God tells them to go back to that land. Pero date cuenta la ironía de cómo estuvieron en esclavitud en Egipto por tanto tiempo, y en este tiempo Dios regresen para allá para esconderse ahí entre ellos. But obviously, as we learned, there was a big Jewish population there. Pero como darse cuenta, ahí mismo en Egipto había una población grande de judíos. Okay, did I read verse 16? I did, right? Okay, yes, 17. Okay. Then was fulfilled that which was spoken by Jeremiah the prophet, saying, in Ramah was there a voice heard, lamentation and weeping and great mourning, Rachel weeping for her children, and would not be comforted because they are not. But when Herod was dead, verse 19, when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt, saying, arise and take the young child and his mother and go into the land of Israel, for they are dead which sought the young child's life. Es que del 17 en adelante dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Curiosamente aquí menciona el profeta Jeremías por nombre. Dice, cuando dijo, voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció de nuevo en sueños a José en Egipto. Okay, just some notes on, so a little bit more on King Herod. So it says here that when Herod, after he died, he was succeeded by his son
Archelaus, the son of his Samaritan wife, Malthace. Archelaus was as brutal as his father. Joseph again was warned in a dream, returned to Nazareth, and avoided any further residence in Judea. Okay, the phrase that he shall be called a oops, I'm kind of getting ahead, but I'll stop right there. So Herod was succeeded by his son, who was just as brutal as his father. Entonces, del linaje de Herod, vemos de que él viene del linaje de sangre, y sangre inocente, por lo cual tuvo un hijo que fue su sucesor, y fue peor que él, o sea que el terror de cómo él gobernaba era igual o era peor con su hijo. And here's another note right here on Archelaus, the son of Herod. It says, he was given the most important district of his father's realm, which was Judea, Samaria, and Idumea. And it says here that he was more wicked and cruel than his father, and was disposed by Rome. He ruled from 4 BC, which is when Herod passed away in 4 BC, to around AD 6. Oh, I'm sorry. Okay. Let me say that again so my wife can translate. So it says that the son of Herod, okay, he was given important districts to rule over. Es que al hijo de Herodes cuando quedó bajo este gobierno se le dieron distritos muy importantes. He was more wicked and cruel than his father. Pero fue más cruel y perverso que el papá. And he ruled from 4 BC to 6 AD. Y gobernó de 4 BC a 6 AD. Do you guys understand the timing from BC to AD? ¿Sí entienden cuando hablamos de AD, BC? It's kind of weird because the numbers get smaller as you get to the AD part. Es que los números se hacen más pequeños cuando llegamos a AD. So in other words, if it's 10 BC, it goes to 9 BC, 8, 7, 6, 5, all the way to 0 AD, and then from there the numbers start climbing. Entonces cuando estamos hablando de AD, estamos hablando después de la muerte de Jesús. So it's kind of weird in that way. Did you guys know that? About the BC to AD? Okay. All right, well now you know. All right, let's pick it up again in verse 20. Verse 21. And he arose and took the young child and his mother and came into the land of Israel. Verse 22. But when he heard that Archelaus, the son of Herod, reigned in Judea in the room of his father Herod, he was afraid to go there, notwithstanding being warned of God in a dream. He turned aside into the parts of Galilee. So now Joseph is warned about the son being, as we just read, a lot more cruel than Herod, and now God tells him to go into Galilee. Así es que el 21 dice, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao, el hijo de Herodes, reinaba en Judea en lugar de Herodes, que era su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. So verse 23, one there, it says, he came and dwelt in a city called Nazareth, that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, he shall be called a Nazarene. Y el 23 dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Todos conocemos esta ciudad, ¿verdad? Muy famosa, Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado el Nazareno. Okay, we all know Jesus as being called Jesus of Nazareth. Y la mayoría de siempre cuando hablamos de Jesús nos referimos a él como Jesús de Nazaret. Just a little history on Nazareth. It is situated in Lower Galilee. Y Galilea está situado en la parte inferior de ¿dónde? Galilee. De Galilea. And it's about 70 miles north of Jerusalem. Y está como a 70 millas del norte de Jerusalén. It was somewhat of an isolated town. Y se puede decir que era un lugar aislado. And is significant only in that it was the hometown of Joseph and Mary. Y el único significativo que tiene es de que era el lugar natal, bueno, el lugar donde se quedaban José y María. And it is the place where Jesus spent most
of his first 30 years of life. Y fue el lugar donde Jesucristo pasó sus 30 años de vida. Okay, we continue on. It says, when Jesus began his public ministry, Y cuando Jesús empezó su ministerio público, he made Capernaum his headquarters. hizo que fue Capernaum su lugar, su sucursal, se puede decir. And it says, the only significant relation between Nazareth and Christ's ministry was his rejection by its inhabitants. Y el único que conocemos aquí fue que él fue rechazado por sus habitantes de ese lugar. So he was rejected by his own people there in Nazareth. Algo que reconocemos y escrito está es de que Jesucristo fue rechazado por los habitantes de Nazaret. And it says here that through discoveries, they have found that Nazareth did exist long before the New Testament times. Y en historia nos damos cuenta de que Nazaret fue un lugar encontrado antes de Jesucristo. So we know that Jesus spent most of his time in Nazareth. Y sabemos de que Jesús pasó la mayoría de su tiempo en Nazaret. So this is where we're going to end here, okay? I think it's already after 1 o'clock. I know we can keep going, but what's that? Oh, I thought somebody made a comment. So these are the first 2 chapters, okay? I pray that you guys have learned something today. Let me double check these notes right here, okay? Is there anything more? So just really quick, what I wanted to go back and share, if we can go back to chapter 1, especially if you guys are taking notes. Si pueden regresar al capítulo 1 si están tomando notas. Rápidamente quiero hacer enfoque en algo. Estamos hablando que la genealogía de Jesucristo es un mensaje de redención de la sangre de Jesús. Amén. Sobre todo porque cuando estamos hablando de la genealogía, mencionamos los nombres que están mencionados aquí, hablando desde Abraham hasta llegando a José. Pero si se fijan en la genealogía está hablando del lado de José. José no embarazó a María. María fue embarazada por el Espíritu Santo. Entonces, algo poderoso que tuvo que haber pasado antes de que naciera Jesús es de que él tuvo que casarse con ella para hacer un matrimonio legítimo, para que en el ambiente espiritual fuera algo legítimo y para que físicamente fuera algo legítimo de redimir a María y al Mesías y de que no la fueran a matar ni a ella ni a dañar. Entonces, algo que me llamó la atención fue eso. Aparte de eso de que en esa cultura, en ese tiempo, la mujer, el mencionar el nombre de una mujer no era algo, era de costumbre, porque sobre todo hablando de lineajes, porque en ese entonces era la cultura. Entonces, cuando se mencionaron aquí 5 mujeres, hablando de Tamar, la que estuvo con Judá y tuvo un hijo, que viene del linaje de Jesús, hablando de Rahab, hablando de Ruth, y hablando de Betsabé, y después de María, son 5 mujeres. El número 5 representa gracia. Entonces estamos hablando aquí que por la gracia de Dios, el linaje de Jesús fue redimido. Estas mujeres, 4 de ellas, tienen un historial de prostitución. Tienen un historial de idolatría a dioses caídos, de lo peor que te puedes imaginar. Pero de ese linaje viene Jesús. Entonces el mensaje que nos tiene que dar el día de hoy, desde que algo cambió cultural, porque Mateo, ¿por qué las tuvo que mencionar a ellas? Porque algo cambió cultural. No porque les estuviera exaltando lo que habían hecho o el pecado, sino porque ustedes, todos aquí, ahora que nace Jesús, Él viene a demostrarnos de que todos tenemos y podemos ser redimidos por la sangre de Jesucristo. Ven el poder de la sangre de Jesús, que aún en el linaje de Jesús hay un significado de lo que es el mensaje de redención. You want to translate it? Yes. So, for those of you guys in English, so as we go back to chapter 1, if you're taking notes, this is so important because we're talking about the genealogy of Jesus. And we're talking about how from the beginning, from Abraham, all the way through Joseph, before Jesus. If you look at the lineage that he's talking about the lineage of Joseph, not Mary. You got to keep in mind that Jesus does not come from the seed of Joseph. He was birthed by the Holy Spirit. The Holy Spirit impregnated Mary. So if you think of this genealogy, it really has no connection to Mary. But something important that was critical was that
Jesus was going to come from a lineage of royalty. Talking about Abraham, David, Solomon, and all of them, right? So how was this going to happen? Supernatural. And the only way it was going to happen was because Joseph had to marry Mary in order to make this a legitimate marriage, a legitimate child registered by name. And by having it done legitimate in earth, it closed any legality that the enemy could have risen against him. Now, not just in the physical, but even in the spiritual realm, it fulfilled the prophecy that Jesus is the Son of God. And something powerful is that there is 5 women that are mentioned in this genealogy. One of them is Tamar. And how funny how these names are mentioned. Why not the other moms? Tamar, Rahab, Ruth, and Bathsheba, which is the wife of, it says the wife of Uriah. It doesn't even say King David's wife. And then of course Mary. But if you look at these 5 women, it was a period of time of culture where women were not mentioned. Women had no significance. Women had no say on nothing, especially in written scripture. But something shifted. This is showing us here that through Jesus there was redemption. These women had probably the worst history because some of them were known as prostitutes. Some of them were known to worship fallen gods, fallen angels and deities, and just the worst of the worst. But if you think about it, that's the bloodline that Jesus chose. Those are the names that God chose to put in this genealogy. There's a purpose. The purpose is because now we're under the new covenant. With the birth of Jesus, there's redemption. There's a forgiveness of sins through the blood of Jesus. Amen. And I want you guys to highlight right there in verse 1, because there's a very powerful verse. This is the verse that has to be part of chapter 1. Matthew 1:21. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus. Why? Why Jesus? For he will save his people from their sins. If these women were sinners, if his bloodline was sinners, Jesus' purpose was redemption. And I just wanted to highlight that because I thought that was so important. So that anybody here who's coming through, a bloodline of maybe generational curses. We've talked about generational curses. Hey, I come from a bloodline where my father was an alcoholic. And I come from a bloodline where I have drug addiction, where I have prostitution, where this and that. But through the blood of Jesus, look at the redemption in the spiritual realm when things are made legitimate. Legitimate, not how human-like, but spiritual way. Amen? Just remember that there's redemption. So this is so important for us to keep in mind. So that through Jesus, our sins are forgiven. And then later on, we're going to learn about his greatest sacrifice, because just in his birth, there's already redemption. Just in his birth. And up to today, thousands of years later, we all have redemption. Amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Also, a little bit on Mary. So remember, we have some new people here. So we got to be careful not to, what's the word I'm looking for? Not to put Mary in the column of being God. Así es que algo rápido que tenemos que repasar es con María, porque María fue un elemento importante, pero tenemos que tener cuidado de no ponerla en un lugar de Dios. Sadly, that's where the Catholic religion fails. Ahí es donde vemos que la religión católica falla. Is that they have made Mary a God. Y nos damos cuenta cómo han she hecho is God. María un ídolo como si fuera Dios. So we got to be careful not to idolize her. Dice la palabra de Dios que no levantemos otros ídolos. Okay, we honor her as she was the mother, earthly mother of Jesus. Conociendo la palabra de Dios, vemos de que ella fue escogida por ser una mujer santa como la madre de Jesús. But she is not the Messiah. Pero ella no fue el Mesías. She is not on Jesus' level. Ella no está al nivel de Jesús. Okay, and one thing that we have to remember Que algo que tenemos que recordar, is that when Jesus was getting ready to give his life on the cross, que cuando Jesús se preparaba para dar su vida en la cruz, okay, he looks at Mary, él ve a María, and I believe it was John next to her, y recuerdo que era Juan que estaba and ahí. he tells Mary, "Woman, behold your son." Y Jesús le dice a María, María, tu hijo. He calls her woman. Le dice mujer, perdón.
Why did he not call her mother? ¿Por qué es que no le llamó madre? Because when Jesus was getting ready to die, Porque al prepararse Jesús para morir, he's getting ready to go back to his glorified state, y él está preparando para regresar a su estado glorificado, where Jesus has one heavenly Father, donde Jesús tiene un Padre celestial, which is Father God. quien es Dios. Okay, Mary is not divine. Así es que María no fue divina, She was the earthly vessel, fue un vaso importante terrenal. his earthly mother here on earth. Aquí en la tierra fue su madre terrenal que But remember, murió. he has one heavenly Father, and Pero that's recuerden it. que él tiene un Padre celestial. And this is where we got to be careful with that, Y aquí es donde ustedes tienen que tener cuidado, because she is not divine. porque ella no es divina. We honor what she did, Honramos lo que ella hizo, and praise the Lord for what she did. y gloria a Dios por lo que ella hizo. But remember, don't worship her as if she's God. Y lo importante de esta enseñanza es de que no adoren a María como si fuera un Dios. Okay, that's all we have for you today. So I pray that you all learned something today. Next week we'll pick it up in chapter 3, and depending on how long it is, we may do 4 as well. We'll just play it by ear La as semana pasada we go. vamos a cubrir el 3, dependiendo del tiempo, puede que cubramos 4. Amén. Amen. All right, you guys can stand to your feet Pueden ponerse so de we pie. can dismiss. Vamos a orar, vamos a alabar al Señor y vamos a cerrar. Amén. All right. Si alguien tiene una petición, levante su mano. Si requiere una oración de sanidad, pueden pasar al frente, ¿ok? If you guys want prayer, you can.